Bueno, mis hermanos, vamos a orar, nos invito a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, agradecemos el día de hoy, Santo Sábado, agradecemos por poder compartir con nuestros hermanos, agradecemos el cuidado que ha tenido con nosotros en estos días, agradecemos poder estar aquí, reunidos, para escuchar tu palabra, para resolver nuestras dudas y preguntas a la luz de la Escritura, Padre Celestial. Padre Santo, que tu dirección sea en este momento, que tu Santo Espíritu esté en este lugar y llénenos de tu santo amor y tu santo regocijo. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Bueno, pueden tomar asiento y invitamos al pastor Alan y a Jonathan a que pasen acá adelante. Como yo les mencionaba, aquí nos vamos a sentar y los vamos a interrogar, ¿verdad? ¿Ok? Yo sé que a medida que han ido pasando los temas, se han ido respondiendo preguntas, pero hay preguntas que a veces nosotros hemos tenido desde hace tiempo. Y aquí es donde nosotros nos vamos a desquitar, ¿ok? Vamos a tratar de que estas dudas puedan ser resueltas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por el pastor Alan y después Kevin le va a hacer una a Jonathan, ¿ya? Pastor Alan, bienvenido a ya al final de este seminario. Y bueno, vamos a comenzar al tiro con lo que es a lo que estamos aquí reunidos, ¿ya? Bienvenidos los que están llegando. Veo aquí representación de Iglesia de Quiliquina, así que bienvenidos. ¿Ok? Ya, la primera pregunta, pastor. ¿Cuál es el propósito y la función de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos? Si recordamos, mientras hemos estado estudiando, se mencionaba varias veces de que estaban los 24 ancianos y aparecían 4 seres vivientes en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito y la función de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos? Sí. Eso está en Apocalipsis 4. Allí aparecen, aunque en realidad aparecen en todo Apocalipsis, pero donde aparecen en forma más prominente es en Apocalipsis 4. Para no leer y explayarme mucho, ustedes se acuerdan que son descritos físicamente, ¿no? Y los 4 seres vivientes tienen todas las características de ser un tipo de ángel. ¿Escucharon bien? Como 4 ángeles, ¿sí? Y la función, porque primero hay que responder a la función, ¿para qué funcionan? Según Apocalipsis, ¿no? Primero están en un contexto, si vamos a ser bien precisos, muy cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que más me llama más la atención. Porque ellos, claro, adoran. Y uno podría decir la función principal de ellos es adorar. No, eso no es así.
Ellos adoran así como adoran los ángeles, así como adoran los 24 ancianos y los redimidos en algún momento también. Eso es lo que ellos hacen siempre, pero esa no es su principal función. ¿Se entiende? La función, al parecer, de ellos, repito, es que están muy cerca de la presencia de Dios. En segundo lugar, son descritos simbólicamente, porque tienen distintos rostros. ¿Se acuerdan de eso? En Apocalipsis 4 estoy leyendo. Entonces, con respecto a la función, y acá viene la posible interpretación, yo creo de que ellos tienen una función importante en el gobierno de Dios. ¿Sí? Porque en el escenario en que ellos están situados es cerca de la presencia. Yo acá no estoy interpretando si requiere eso universalidad. ¿Se acuerdan que hablamos de que el 4 en la Biblia tiene que ver con algo universal? La forma de los rostros, por supuesto, uno lo relaciona con Ezequiel el capítulo 1 y otros textos por allí. Pero nadie responde por qué, justamente la pregunta por eso es buena, pero ¿para qué están allí? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Y repito, al parecer como ángeles exaltados que están cerca de la presencia de Dios, ellos cumplen una función de carácter universal, ¿no es cierto? Están por supuesto en el plano de la adoración, porque esos son los escenarios de Apocalipsis 4 y 5. Pero la pregunta del propósito no es fácil responderla, porque uno tendría que decir, ya, ¿qué hacen solamente allí? No es solo eso que hacen, sino ¿para qué están allí? Es el propósito. ¿Para qué es ser descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5? Y si tú lees bien el libro de Apocalipsis, ellos aparecen en momentos clave del libro, de la narrativa del libro. Ya sea, ¿no es cierto?, para confirmar algún mensaje que Dios quiere dar a su pueblo, por ejemplo, están allí presentes, o para, vamos a decir así, confirmar algún juicio que Dios, por ejemplo, quiere emitir con respecto a la tierra. Entonces se dan cuenta que ellos tienen una función privilegiada, exaltada, no son cualquier ángel del gobierno del Señor. Y si nosotros fuéramos a los otros textos donde puede haber relación con lo que estamos diciendo, especialmente Ezequiel, mira tú que en Ezequiel, que están allí presentes, están en un escenario, una vez más, con el trono de Dios, la descripción poderosa que se hace ahí de las ruedas y todo eso, pero todo Ezequiel, el capítulo 1 al 10, tiene que ver con el juicio hacia Jerusalén y una especie de juicio investigador a nivel micro de Jerusalén. En otras palabras, Dios está realizando su juicio y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿y qué hacen los seres vivientes allí? ¿Sí? ¿Cuál es la función? Una vez más tiene que ver, ¿no es cierto?, con el procedimiento del Creador, del Señor, del Rey de Israel en ocasión de juicio. Y acá puedo añadir un poquito más para terminar la respuesta. Esto ya es algo que me hago cargo yo. Apocalipsis 4 y 5 siempre se lo ha interpretado como una inauguración. Siempre ha habido un debate si es juicio, día de la expiación o inauguración. Y yo por muchos años pensé que era inauguración, y voy a ser honesto porque los teólogos me enseñaron así, ¿no? Pero estudiando más el texto, precisamente por ejemplo, los 4 seres vivientes, me he dado cuenta de que hay muchos indicios que son a favor del concepto de juicio. En otras palabras, que Apocalipsis 4 y 5 encajarían mejor en la descripción del día de la expiación. Y esto no es algo que a mí se me ocurrió. El pastor Mario Veloso, que es chileno, él apoya esta postura. Alberto Treyer también apoya esta postura. Y hay otros estudiosos más antes del año 80 que sostenían fuertemente esta postura, pero después del 80 empezó a cambiar. Y creo yo que el cambio se produce por las crisis teológicas que comenzaron a introducir varias cosas que nosotros no aceptábamos. Pero esa sería una discusión ya de otro tipo. Muy bien, muchas gracias, pastor. Jonathan, algo a lo que tú quieras agregar a la pregunta, que era con respecto a la función de los 4 seres vivientes, mirándolo desde el lado ya tal vez musical o de lo que tú has estudiado. No, bueno, los seres vivientes
es una representación de una jerarquía más alta de ángeles, ¿no? En Isaías son llamados con un nombre específico, serafín, y es bien interesante que tienen tanta importancia que fueron de alguna manera representados sobre el arca del pacto. Son los ángeles cubridores, los ángeles que están sobre el arca del pacto. Y es interesante que Ezequiel también, de alguna manera, en el capítulo 28, identifica al mismo Satanás como uno de los ángeles cubridores que estaba en esa posición. Son posiciones de importancia. En todo el libro del Apocalipsis se ve que ellos están, y en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, es uno de esos ángeles el que baja a tomar el carbón encendido para limpiar la boca de Isaías. Entonces, son los más cercanos ayudadores a Dios. Son los que lideran de alguna manera las huestes de los ángeles. Siempre aparecen el Señor comandando, dice su secreto a ellos, y ellos son los que toman la iniciativa. Entonces, son seres que de alguna manera tienen una importancia relevante. Ahora sí, esto es mi opinión personal, ¿sí, no? Pero la representación en la que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, pienso yo que es más bien una representación pictórica acerca de alguna manera ciertas relaciones que ellos tienen, porque sale uno con cabeza de buey, el otro con cabeza de águila, el otro con cabeza de león. Son de alguna manera, pienso yo, representaciones acerca de la identificación, la identidad de ellos con cierta simbología del pueblo, ¿sí? Eso más que nada, porque en realidad el capítulo 4 y 5, o sea, nos menciona que existen esos seres vivientes, aparecen en otras partes de la Biblia, pero no se describen de la misma manera. Y eso es importante, no se describen de la misma manera, con seres con caras de animales y cosas así. Y hay que entender que, claro, efectivamente el capítulo representa a seres que existen realmente, así como a Cristo también se le representa. Pero, por ejemplo, en la simbología, a Cristo, ¿cómo se le representa allí? Como un cordero sacrificado con 7 ojos en su cabeza. ¿Ven? Evidentemente Jesucristo no es así. Es parte de la simbología para entender quién es el que está allí en ese lugar. Eso. ¿Quedó clara la pregunta? ¿Quedó respondida con respecto a quién eran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? Para poder avanzar así. Sí, los ancianos estaba la pregunta. Sí, también estaban los Mira, ancianos. la pregunta. Los 24 ancianos, claro, todo esto que decimos en forma resumida, porque estamos hablando, estamos haciendo un PowerPoint. Los 24 ancianos me parece a mí la mejor interpretación. Tiene que ver con que ellos son los representantes de los otros mundos no caídos. Esa es mi interpretación. Hay una serie muy bonita y completa que ha hecho el pastor Esteban Borg sobre los 24 ancianos. Un montón de temas solo sobre ese tema, así que búsquenla. Y es interesante porque la palabra anciano en la lengua hebrea y griega siempre se refiere a ese tipo de organización administrativa y jurídica que tenía el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Los ancianos no eran solo los que tenían como yo canas así blancas, sino que tenía que ver con posiciones de liderazgo y que ejercían funciones judiciales. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fueron elegidos al principio? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó en Israel? ¿Ah? Sí, cuando Moisés. Cuando Moisés estaba ya... ¿Y quién le dio el consejo? Jetro le dijo, tú te vas a matar. Como a veces nos pasa a nosotros, tiene que haber un Jetro en la iglesia para decir, para un rato porque necesitas ayuda. Y entonces colocó un grupo de ancianos. Esa figura es tomada, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis para hablar, repito, de representantes de otros mundos. Eso es muy interesante y bueno, hay que estudiarlo más, me podría decir más, pero esa es la interpretación por lo menos que yo tengo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para nuestro hermano Jonathan Ariel. Dice así: si en el cielo solo hay arpas, ¿podemos alabar a Dios con otro tipo de instrumentos? Bueno, en realidad, si es que podemos ahora, sería bueno mirar si es que antes se podía. Bien, y esto es una cosa bastante interesante porque en la Biblia se menciona que en los tiempos del Antiguo Testamento existieron 2 escuelas de adoración. En realidad en toda la Biblia hay 3: la escuela del cielo, la escuela de Samuel y la escuela de David, ¿no?
Y todo indica que hubo un desarrollo en el cual los israelitas alababan con toda clase de instrumentos, y en una fecha determinada, en el momento del año 1000 alrededor antes de Cristo, empezaron a dejar los instrumentos de percusión, los abandonaron y de alguna manera incluyeron solamente instrumentos de cuerda como el arpa dentro de la adoración. Entonces, entendiendo que los antiguos hicieron una separación de los instrumentos musicales, podemos decir que ciertamente nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? O sea, no hay una necesidad, por ejemplo, de utilizar el tambor, no hay una necesidad de tener que hacerlo, porque toda la música que conocemos se hace así. ¿Bien? En los tiempos bíblicos había toda clase de música y ellos decidieron escoger instrumentos apropiados para la adoración. Lo hicieron, David lo hizo. David hizo una separación. En el santuario solo había 3 instrumentos musicales. Lo pueden encontrar en 2 de Crónicas 29-25. ¿Sí? Y eso es lo importante, o sea, así como los antiguos lo hicieron y como en el cielo se hace, ¿no? Nosotros podemos participar de lo mismo y ser cuidadosos en los instrumentos musicales que utilizamos. Sería ideal que dejáramos de lado todo lo que sea percusión, que pudiéramos ocupar más instrumentos armónicos, como tal vez, no necesariamente arpas, pero pueden ser guitarras, instrumentos de cuerda como el piano, que es una cuerda golpeada, ¿no? O podría ser tal vez instrumentos frotados, como los violines, los chelos y otro tipo de instrumentos. Yo siempre digo en las iglesias, mientras más armónicos sean los instrumentos, es mejor, brinda solemnidad. Y mientras menos instrumentos de percusión existan, percusión no cromática, a veces también son muy lindos, pero de instrumentos que simplemente sirvan para realzar el ritmo, no que provoquen una melodía como un metalófono, un xilófono. Mientras menos haya de eso, es mejor, ¿sí? Eso es como lo que podemos decir. Muchas gracias. Ok, la respuesta como que no dio, porque nosotros, o sea, sí podemos tocar otros instrumentos. El Señor, como decía yo en la mañana, Dios es musical, le gusta. Ahí, como decía yo, hay que tener ojo en qué clase de instrumentos, ¿ya? Ok, pastora Lana. La justificación y la santificación son procesos simultáneos. ¿Cuál es el rol del ser humano en cada uno? En la justificación y la santificación. Sí. Tienen un orden, por supuesto. Uno no puede hablar de santificación primero sin antes, previamente, haber sido justificado. La justificación es el perdón, cuando somos perdonados. Pero la justificación tiene una continuidad en ese perdón. Es mantenernos en ese perdón, pero ahora crecer en la vida cristiana. En otras palabras, y uso la cita hermosa, magistral de la hermana White, de hecho ayer estuve hablando de eso, donde ella dice que la justicia imputada es, ¿no es cierto?, nuestro derecho al cielo, como un pasaporte. En cambio, la justicia impartida, que es la santificación, es, ¿no es cierto?, nuestra idoneidad para el cielo. Miren que simple, pero quiero explicar eso. En otras palabras, cuando el Señor te perdona y me perdona a mí, sobre todo en el inicio de la vida cristiana, es algo que es totalmente gratuito y que ni tú ni yo merecemos ni nunca vamos a merecer. Cristo ha hecho completa y suficiente la salvación en la cruz del Calvario. Eso hay que dejarlo claro, ¿sí? Pero esa cruz continúa en el cielo, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? En que ahora el Señor Jesucristo, que está vivo, ¿no es cierto?, no está crucificado como a veces aparecen los crucifijos de ciertas iglesias. El Señor está vivo, resucitó, ¿no? Y si Él resucitó es porque está haciendo una obra ya tan importante como la que hizo en la cruz, si no, no la haría. ¿No les parece a ustedes? Entonces la cruz va de la mano con la obra en el santuario celestial. Y entonces yo me atrevería a decir que hoy, sobre todo desde 1844 en adelante, es por excelencia el proceso de la santificación del pueblo de Dios. ¿Sí? Sigue la justificación, sigue recibiendo perdón el pueblo de Dios, tú y yo, pero el Señor ahora, como está en el apartamento más importante, para después cerrar el santuario, entonces quiere santificar a su pueblo
¿Para qué? Ya tenemos el pasaporte día a día, si lo tomamos con fe, pero ahora quiere hacernos idóneos para el cielo. Hay otra cita que la hermana Joy dice en forma extraordinaria, dice ella que la santificación es necesaria y fundamental para que un día podamos cohabitar con los ángeles que nunca han caído. Piensa un poco en eso, ¿cómo será vivir con los ángeles que nunca han pecado? Y nosotros sí hemos pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios se las puede arreglar contigo y conmigo para hacernos idóneos para vivir con ellos? ¿Cómo? ¿Lo hará a última hora cuando el Señor venga? ¿O es necesario que lo haga antes, mientras Él hace su labor allá en el santuario? Entonces, justificación y santificación van unidas, tú no las puedes separar, ¿sí? El que es justificado necesariamente tiene que ser santificado. Pero si entonces, y hay que contar este lado B, uno predica y cree de que la justificación es una cuestión de un momento y para siempre, o que simplemente es algo externo, entonces hay un serio problema con el otro proceso. La santificación se puede decir desde muchos puntos de vista, pero por último, el proceso de la santificación que es realizado por el Espíritu Santo consiste en mantenerte en ese perdón, ya que el perdón es arrepentimiento y abandono del pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces ahora el Señor quiere sanarme, quiere restaurarme, quiere ayudarme, ¿no es cierto?, a avanzar y crecer en el camino cristiano. Ese proceso de toda la vida es la santificación. Gracias, pastor. Ahora otra pregunta para Jonathan. Dice, ¿cuáles son los principios de la danza bíblica? Muy bien. Cuando hablamos de danza, hablamos de una serie de términos que existen en el Antiguo Testamento, particularmente en el Nuevo Testamento también aparecen mencionados un par de veces, ¿ya? La danza no siempre aparece descrita en realidad como danza. Hay muchos verbos que se traducen como danza en nuestro idioma y que significan otras cosas. Por ejemplo, tal es el ejemplo del Salmo 150, donde dice alabarte con pandero y danza. La palabra danza en la Biblia, en la King James, aparece traducida como flauta. ¿Ven? Y tiene un principio ahí bastante interesante para interpretar. Hay otros verbos que dicen danza en el Antiguo Testamento que simplemente significan saltar o significan marchar o caminar. Eso es una cosa bien interesante. Pero sí hay ciertos verbos que se interpretan como danza y que está bien. Ahora bien, ¿cuáles son los principios? En realidad no hay ningún principio que aparezca en la Biblia como tal, porque la danza como tal nunca fue una disciplina de adoración. Eso es una cosa bien interesante. Era una actividad que estaba relegada al mundo secular y también al mundo pagano. Son elementos que estaban dentro de la cultura, pero que no necesariamente implicaban una relación con el culto a Dios. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Yo no sé, o sea, jugar a la pelota, que hay algo que le gusta jugar a la pelota, ¿sí? No, es una actividad que corresponde a la cultura como tal, pero no necesariamente es una actividad santificada, ¿no se me entienden? No vamos a jugar un partido de fútbol acá adentro, por ejemplo, ¿ya? Son cosas que pertenecen a ámbitos diferentes, por tanto no es algo que esté normado. Ahora sí bien, eso dice, el comentario bíblico adventista dice una cosa interesante, dice que la danza de los tiempos bíblicos era una actividad que tenía la misma connotación que tiene una oración hacia Dios. ¿Bien? Y también hay citas del Espíritu de Profecía donde se menciona, ¿no?, de que la danza de nuestros días tiene un carácter sensual y depravado, así tal cual, ¿sí?, que no nos lleva precisamente a nada bueno. Entonces, es interesante que dentro de las formas de adoración, la danza quedó atrás en el pasado. Tanto así como la poligamia, tanto así como cuando existía la ley de que el cuñado debía casarse con la viuda de su hermano y todo ese tipo de cosas que quedaron en el pasado y no traspasaron al Nuevo Testamento. Eso puedo decir de la danza. Muchas gracias, Jonathan. Claro, con respecto a lo que era de la danza, muchas veces nosotros teníamos confusión. Yo danzaba. Porque hoy en día nosotros
dicen danza y a veces nosotros pensamos que son los bailes y uno dice, ay, pero ¿cómo David bailó? Entonces uno a veces incluso se pone a dudar con respecto a algunas cosas, pero es interesante el concepto que mencionaba Jonathan de que hay veces que se dice danza, pero puede ser una caminada. Entonces es interesante. Que de hecho, por ejemplo, en el caso de David, se menciona mucho que David iba danzando hacia Jerusalén cuando llevaba el arca, por supuesto. Pero David fue 2 veces. La primera vez iban con irreverencia, iban con carcajadas, iban con sonajera, con diversión, con todo ese tipo de cosas. La segunda vez fueron con un espíritu diferente. Y es interesante, yo me di cuenta que la palabra danza cambia en las dos relatos. En el primer relato se ocupa una y en el segundo se ocupa una diferente. Y se ocupan, la primera habla de algo, de hecho la palabra sahar significa carcajada, risotada, diversión, significa todo ese tipo de cosas. Y en la segunda no, es otra palabra que emplean ahí y se ocupa para hablar de cómo él llegó a Jerusalén, ¿no? Eso. Muchas gracias. Ahora bien, viene una pregunta bien. Sí, quería leer algo, solo para complementar en Éxodo 15, cuando cruzan el Mar Rojo y dice el versículo 20, hablando de la hermana de Moisés. Éxodo 15, 20 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Él dice que bailaron con panderos, con percusión, ¿no? Pero acuérdense, ¿de dónde venían saliendo? De Egipto, ¿no? Y tuvieron que pasar 40 años y aún así, cabezas duras como nosotros no aprendieron, ¿no es cierto? Es decir, en los contextos de guerra era muy común que se danzara, como una expresión de alegría, de gozo, ¿no es cierto? Pero acá es el tema. Algunos toman este texto y dicen, viste, la hermana de Moisés danzó y por entonces podemos danzar. ¿Entiendes? Se saltan, ¿cuánto será esto? Unos 3.000, 4.000 años para decir que hay que hacer lo mismo. Nosotros no estamos cruzando el Mar Rojo, tenemos que estudiar el contexto, no estamos negando incluso que la palabra danza aparezca, pero lo que sí es interesante es que cada vez que aparece la palabra danza así abiertamente, en muchos contextos es de apostasía, ¿sí? Y salen momentos que no eran buenos, digamos, no aparece. Miren, hagan este ejercicio, ustedes que son estudiosos del santuario, del tabernáculo, ¿dónde ustedes ven que se haya danzado? ¿Pueden citarme un texto sobre el santuario y todo eso precioso, donde se hable de la danza? Que Aarón bailara, Moisés, los sacerdotes, no hay nada. El libro de Levítico, que es el manual del santuario, no hay ningún texto, ni siquiera uno solo, que prescriba pueden danzar. No hay. Y si el texto dice que no hay, entonces no es relevante. ¿Se entiende? Por lo que decía además Muchas gracias por la acotación, pastor. Ahora bien, dentro del libro de Apocalipsis podemos encontrar un grupo especial de personas. De hecho, hoy día el pastor igual lo mencionó, si no me equivoco, ayer también lo mencionaron. Un grupo especial, a ver, ¿qué grupo especial estaríamos hablando? A ver, los que estuvieron aquí presentes. Ya, 144.000. Muy bien, este grupo especial. ¿Alguno de los 144.000 pasará por la muerte o solo los que van a estar vivos en la segunda venida? Pastora. ¿Qué respondí en la mañana? ¿Muere alguno de los 144.000? ¿Qué dicen? ¿Hay alguno que crea que mueren? Porque en una de esas sí puede creer que mueren. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si mueren o no? ¿Cómo? Por el seguimiento. Claro que sí. Ahora es interesante, déjenme hacer una acotación para no confundir más esto. El texto claramente muestra, como tratamos de demostrarlo en la misma mañana en el sermón, de que aquellos que sean sellados no van a morir, ¿sí? Por todo lo que dijimos. Ahora, si alguno todavía tiene duda, uno se preguntaría, ¿pero y por qué? ¿Por qué no van a morir? Podría pasar que uno muera. Pero es que
va a haber una persecución tan grande antes de ese proceso que se termine, ¿no es cierto? Antes que se termine, digámoslo así, cuando ya se promulga la ley dominical y viene el edicto de muerte. De eso habla la última parte de Apocalipsis 13. Y durante ese tiempo todavía van a haber muchos que van a morir. ¿Está bien? Eso lo corrobora Apocalipsis 17. ¿Se acuerdan cuando la mujer está, dice, llena de sangre de los santos? Y hay todo un estudio con el quinto sello, etcétera, se puede estudiar ahí. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué van a haber muertes todavía durante ese tiempo? Porque todavía se está proclamando el Evangelio, todavía la puerta de gracia está, y entonces todavía es necesario el martirio, como sucedió también en la época medieval, ¿no? ¿Ustedes saben qué es el martirio? Cuando alguien muere por la causa de Dios, la causa de Cristo, derrama su sangre y por ese testimonio muchos más se convierten, como sucedió, ¿no es cierto?, en la Reforma. Pero en cambio, cuando se habla de los 144.000, se los describe como un grupo que va a pasar, ¿qué cosa? ¿Qué va a cruzar? Tiempo de angustia. ¿Y qué cae durante ese tiempo? Caen las plagas. Y para pasar las plagas tienes que estar bien protegido. Por lo tanto, lo que uno ve en el libro de Apocalipsis, que es donde aparece este tópico, tiene que ver, ¿no es cierto?, con ausencia de muerte en este grupo especial. Y por eso es que es tan fascinante y llama tanto la atención de acuerdo al libro de Apocalipsis. Gracias, pastor. Ahora pasamos al hermano Jonathan con la siguiente pregunta. Dice: ¿está mal escuchar música secular, antigua o moderna? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? A ver. Bueno, la Biblia tiene una particularidad. En muchos casos, cuando el Señor necesita específicamente decir que algo no se haga, el Señor lo expresa tan claro como el agua: no lo harás, no matarás. Pero hay ciertas áreas en las cuales no hay como mucha, cuando no hay mucha instrucción, existen ciertos principios que se pueden tomar de la Biblia y que nos pueden ayudar. ¿Bien? Entonces, primero que nada hay que entender qué es lo que es música secular, que es una cosa bastante importante de entender. La música secular se refiere solamente a música de la que nosotros llamamos mundana, a la música que está de moda. La clase. ¿Qué es lo que es música secular? Esto es una cosa importante, porque música secular se refiere a todo aquello que no es de un ámbito religioso, ¿bien? Una canción como tal que no menciona a Dios, ¿ya? Por ejemplo, yo he compuesto canciones seculares. Yo hice un álbum que se llama Los 8 Remedios Naturales para Niños, ¿ya? Y hay una canción que dice: me voy a lavar las manos. En ningún momento menciona a Dios, ¿sí? Por tanto, pertenece al ámbito secular, ¿sí? Pero sin embargo, esto es una cosa importante. La música que nosotros podemos emplear es la que realmente está brindando un servicio a la humanidad, a elevar al hombre. Por ejemplo, hay un principio básico que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, ¿no? Es un capítulo bastante peculiar. Y como les digo, son principios que se pueden aplicar a todas las cosas, no solamente a la música. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense que para asegurarnos la presencia de Dios debemos buscar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Cada una de esas palabras está hablando demasiadas cosas acerca de lo que a Dios le gusta. Si es algo puro, ¿puede ser algo sensual? ¿Algo que tenga que ver con la sensualidad del mundo? No, si es algo puro no, ¿verdad? Si es algo verdadero, por ejemplo, las canciones románticas que existen en el mundo, ¿hablan del amor de Dios, como lo dice 1 Corintios 3?
Un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo propio, algo que mira por los demás, algo que todo lo sufre, algo que todo lo puede. ¿Ese es el amor que mencionan las canciones románticas? No. Las canciones románticas hablan de infatuación, ¿no? De yo te voy a perseguir, no importa lo que haya, no me interesa, voy a cruzar toda barrera. Por ahí decía uno, dejaría todo porque te quedaras, ¿no? Mi credo, mi pasado, mi religión, no me importa Cristo, no me importa su sacrificio, no me importa absolutamente nada, lo único que me importa. Esa clase de amor no es el amor de Dios, ¿sí o no? Lo que nos lleva el texto es a buscar lo verdadero. Otra cosa que dice, que hay que buscar lo que es de buen nombre. Nos está llevando a un contexto, o sea, aún en este mundo hay música que se conoce que es vulgar, ¿sí o no? O sea, nos lleva incluso hasta el sentido común. ¿Bien? Esto es importante tener en cuenta estos criterios. Dice muchas más cosas que ustedes mismos las pueden buscar, pueden tratar de buscar entender qué es lo que es. Pero este tipo de criterios se ocupa, por ejemplo, cuando a mí me han dicho, hermano Jonathan, ¿se puede escuchar música que no tiene mensaje? Una música que no tiene una canción, una letra, una lírica. ¿Se puede juzgar de acuerdo a esto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay música que no tiene letra, pero que es depresiva. Hay música de terror en las películas que no nos va a llevar a nada nuevo, a nada bueno, a nada elevador, ennoblecedor, verdadero, puro, noble, como dice aquí, ¿me entienden? Entonces, no toda la música instrumental tampoco se puede escuchar. Tú tienes que evaluar, tú tienes que decir, esto realmente es algo positivo, esto es algo que me eleva, esto es algo que me conecta con el cielo, o esto es algo que realmente me degrada, ¿sí? El Señor coloca al principio de su palabra. Este es uno solo, hay otro más. Hay otro principio bien interesante que aparece en el Antiguo Testamento. El Señor se queja porque el pueblo y los sacerdotes no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Bien, en Efesios capítulo 5 hay otro principio bastante interesante. No es que me quede extender mucho, pero hay un principio bastante peculiar aquí en el libro de Efesios. Miren lo que dice. Efesios 5, en el capítulo 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, y ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Dice que antes de nosotros conocer el Evangelio, éramos hijos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. En primera instancia, cuando nosotros escuchamos eso, entendemos que tiene que haber un cambio. Yo no puedo ser lo mismo que yo era. Si antes yo era hijo de las tinieblas y ahora soy hijo de la luz, tiene que haber una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia esencial? Lo dice después. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí hay un punto que es bien interesante. Ya no buscamos lo nuestro, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos agrada. Desde que somos cristianos y creyentes, buscamos lo que le agrada a Dios. Esto es algo esencial, ¿sí? ¿Por qué no lo haces? Ay, no, porque en realidad no lo hago porque a Dios le agradan ciertas cosas y esas cosas yo hago, ¿sí? Ciertas cosas a Dios le agradan y esas yo como. Ciertas cosas a Dios le agradan y esas son las que yo elijo. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi teléfono, en mi pareja, en mi matrimonio, en mi trabajo y en todo lugar. Yo quiero que Él esté feliz de estar conmigo, porque soy su hijo y lo amo. Entonces, música secular, si van a escuchar, tiene que ser algo edificante realmente, ¿sí? Yo he escuchado gente que dice, no, es que a mí me gusta la música romántica de Leo Dan, porque habla cosas tan lindas, habla del amor, pero evidentemente no está hablando del amor de Dios, un amor que es capaz de entregar a su propio hijo, ¿no? Para nosotros, por nuestra vida. Escuchen algo del verdadero amor. Yo he escuchado, pues sí, me estoy extrañando, pero hay personas que me dicen, en mi matrimonio yo puedo cantar música de amor. Yo le digo, sí, pero trata de buscar algo que refleje el amor de Cristo, ¿sí? Algo que incluya el verdadero amor en medio, porque en realidad hoy le pueden llamar amor a cualquier cosa, ¿no? Entonces,
siempre hay que tener ese cuidado, acercarnos a lo que es de Dios. Si alguien quiere saber lo que es el verdadero amor, 1 Corintios, capítulo 13, ¿ok? Les dejo eso para tarea para la casa. Amén, muchas gracias. Ok, aquí viene una pregunta que la vamos a unir con otra pregunta. ¿Por qué? Porque son libros similares y como hemos estudiado, ambos libros son proféticos. Y la pregunta es medio similar, ¿ok? Dice, ¿en qué capítulo de Apocalipsis estamos en estos tiempos? Y también me escribieron por interno en qué, para no mentirles, dice, de acuerdo a la estatua de Daniel 7, ¿en qué etapa estamos? Son similares las preguntas, ya que ambos son libros proféticos. ¿En qué etapa estamos según el libro de Daniel y según el libro de Apocalipsis? Bueno, la estatua de Daniel no está en el Daniel 7, sí, está en Daniel 2. Eso fue lo que Pero no, es un detalle, ¿En qué parte estamos? Bueno, en la estatua estamos en los dedos ya. Por decirlo así. Estamos en la uña, en los pies, ¿no? Y no es muy difícil de responder, parece difícil, pero en Daniel 7 y Daniel 8 claramente estamos en la última parte. Daniel 7 es en la obra del cuerno pequeño, en la parte final, ¿no? Que también se repite el símbolo en Daniel 8. Pero donde es más difícil es en Apocalipsis. Tampoco es tan difícil, no es tan complicado, porque estamos más sumando los ciclos de 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Las 7 plagas son un fenómeno diferente. ¿En qué parte estamos? ¿En el sello del 7 de la iglesia? En la iglesia estamos en la séptima, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La Odisea. ¿Y en los sellos? ¿En el sexto o en el séptimo? Ahí, bueno, hay discrepancia, ¿no? Claramente. Pero por lo menos estamos en el sexto, por lo menos, ¿sí? Y en el caso de las trompetas, ¿qué trompeta estamos nosotros? La quinta ya la pasamos. Por lo tanto, estamos entre la sexta y el séptimo. Porque algunos creen que el séptimo es la segunda venida. No, no es así. Es el momento previo a la aparición. Pero donde es más difícil y donde es súper importante situarlo es en Daniel 11. Ese sí es importante, porque es la profecía más larga, ¿no? Y esa es como... Esta es una interpretación que yo tengo. A ver, para no ser hereje. Apocalipsis, en gran parte, es la apertura de lo que quedó sellado en Daniel. ¿Sí? Y no estoy refiriéndome a Daniel 11 hacia adelante, a Apocalipsis 11 hacia adelante solamente. Todo Apocalipsis, ¿sí? ¿Y por qué es interesante eso? Porque Daniel 11 es como el mapa más detallado para complementarlo con los textos de Apocalipsis. Y Daniel 11, especialmente en los versículos 40 al 45, ¿sí?, es donde nosotros estamos allí. Por eso que hay que leer ese texto. ¿Lo han leído, hermanos? Daniel 11, 40 al 45. Que está esta lucha entre el reino del norte y el reino del sur, ¿se acuerdan? Hay dos interpretaciones de eso, ¿sí? Echan muchos queridos niños ahí, tienen su simposio igual. Es mejor ese simposio, ¿sí? Entonces, Daniel 11 tiene una doble interpretación, o sea, como está en la iglesia hoy en día, y estamos en ese proceso, los teólogos trabajando en eso. Unos interpretan que el reino del norte, bueno, todos dicen que es el papado, ¿ok? Reino del norte. Pero en el reino del sur hay dos interpretaciones. Una de que es el mundo musulmán, y ha tomado bastante fuerza de nuevo esa postura, pero otros también dicen que el reino del sur es el ateísmo. Incluso le ponen secularismo y todo, pero el ateísmo, especialmente con Francia en adelante, ¿sí? ¿Cuál es la postura que ustedes seguirían? Uriah Smith seguía la postura de que era el mundo musulmán. Varios de los pioneros más prominentes estudiosos de la profecía creían que era el mundo musulmán. Yo solo coloco esto sobre la mesa para que nos motivemos a estudiar estas profecías, porque repito eso,
Ahí tenemos el mapa, la hoja de ruta exacta de dónde hoy día nos estamos situando la profecía. Y en Apocalipsis 13, que es el gran centro del libro, nosotros estamos entrando, yo diría, hacia la parte final. Estamos entrando a eso. Tenemos el sermón profético de Jesús en Mateo 24 y sus paralelos. ¿Saben lo que yo creo que estamos nosotros a punto de entrar? Nosotros estamos a punto de entrar al tiempo de angustia previo. Eso creo yo. Es bien impresionante porque vienen las señales en el mar, en la tierra, el terremoto, las pestes, e inmediatamente después viene el tiempo pequeño de angustia. Yo personalmente creo que estamos a puertas de entrar allí, y si entramos allí, hay muchos otros acontecimientos en sucesión que van a suceder rápido. Esa sería mi respuesta, por lo menos, a la luz del texto de la Biblia. Pues los principios que se utilizan para la música pueden servir para toda clase de música. O sea, me refiero, no debiera existir tanta distinción entre lo que escuchamos el sábado y lo que escuchamos en la semana. Porque ¿qué tal si nosotros escuchamos música cristiana el puro sábado y el resto de la semana escuchamos de otra música? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos cristianos el puro fin de semana? Ok, ¿sí? ¿Hacemos lo que le agrada a Dios el puro fin de semana y el resto de la semana entonces no? Ok, porque en realidad es la misma música, una música que sea reverente, una música que exprese que somos cristianos, ¿sí? Una música que hable acerca del temor de Dios, algo que sea glorioso, algo que nos recuerde a Dios. Esto es algo muy bonito, ¿saben? Por ahí hay una hermana que yo conozco, no la voy a mencionar, pero está por ahí atrás. Y cuando andaba en los arándanos, andaba toda la música allá en los arándanos escuchando la música del momento, lo que se escucha. Ahí allá yo me entero qué es lo que está escuchando el mundo. Cuando voy a los arándanos, ahí yo escucho reggaetón, escucho todo, porque cada uno lleva su parlante, escucha su música. Pero hay una hermanita por aquí en la congregación, ni la menciono, pero yo me acuerdo que andaba por allá con un parlantito escuchando cuartetos. Escuchando música del cuarteto en medio del reggaetón y en medio de toda la música cumbia y todo lo que había ahí. Y fue algo bien bonito porque un día a esta hermana se le quedó el parlante en la casa. Y cuando ella fue, la gente le decía: oye, ¿por qué no trajo su música? Si nosotros la escuchamos todos los días. ¿Sí? Ella estaba llevando esa misma música que habla de Dios, de cosas buenas, de cómo salir, de cómo acercarse a Dios, de cómo comunicarse con Él, y la llevaba y llevaba su mensaje por todos lados. ¿Por qué te vas a perder esa oportunidad? ¿Por qué te vas a perder la oportunidad de edificarte a ti mismo con lo que escuchas? No hay una diferencia en las actividades de jóvenes o en las actividades, de hecho, esto lo dice la misma iglesia, por si acaso. Hay un documento que se llama Orientaciones sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y dice que la música que nosotros tenemos, ¿sí?, y que utilizamos en el culto debiera ser la misma que se utilice en las actividades, en distintos lugares, ya sea incluso en nuestras estaciones de radio, en nuestras estaciones de televisión. Lo dice, está en los fundamentos de la iglesia, es la misma música la que debiera escucharse en todo lugar. ¿Sí? Y tiene una lógica, ¿no? Porque tú escoges una música para el culto o escoges una música para la vida. ¿Sí? En realidad debiéramos edificarnos a nosotros mismos. Y yo les cuento que es algo muy especial. Escucha música cristiana en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio. Escucha música cristiana que te edifique. Música que en el momento de la angustia te recuerde dónde está Dios. Que te recuerde cómo llegar a Él. Que te recuerde cómo estar con Él. No escuches de otra clase de música. Y en nuestros eventos ocupemos también música edificante. ¿Sí? Gracias. Música que nos eleve a buscar a Dios. Ok, una de las preguntas que nos llegaron, si bien a mí me pareció chistosa, pero es algo que no hemos preguntado, que ha aparecido en redes sociales, que ha aparecido en todas partes. Y la pregunta dice: ¿es verdad que el último papa es de color? Apareció dentro de la pregunta y teníamos que hacerla. El último papa es de color? La idea sí, de color. Es blanco por lo menos. Pero no tenemos ninguna información de eso. Hay una cantidad de teorías ahí, incluso de adventistas, ¿no? De que es el Papa Negro, ¿no es cierto? Y así con esa voz, el Papa Negro, ¿no es
¿cierto? Así como... Pero el Papa Negro se le llama, hablando de forma más seria, al Papa, al general, jesuita, ¿no? Y que eso es verdad, sí, es verdad. Pero ya con lo otro que dicen es complicado y lo interesante es estudiar a los jesuitas, eso es interesante, ¿no? Pero no tenemos una profecía o algo que uno diga, ahora sí va a llegar el Papa Negro, no, da lo mismo si es rojo o blanco, da lo mismo. Lo que importa es el suceso, no el color. Ya tenemos que estar ahí pendientes, estudiando la escritura, ver qué sucesos son los que están pasando, en qué tiempo estamos, no influye el color del Papa, ¿ok? Eso es algo claro. ¿Puedo agregar? Lo importante, más que estar pendiente del Papa, es estar pendiente de Dios. Porque en realidad el Señor lo viene a buscar al que está pendiente del Papa, el Señor viene a buscar al que está preparado. Esa es una cosa súper importante, ¿ya? O sea, el Señor viene, hay una parábola muy linda en que se menciona que habían 5 muchachas prudentes y 5 muchachas imprudentes. Las imprudentes y las prudentes, ambas se durmieron. Quiere decir que no tenían noción del tiempo y de repente vino el esposo y las que fueron salvas son las que estaban preparadas. No las que estaban atentas a la fecha necesariamente, las que estaban preparadas para el encuentro con el Señor. Eso. Muchas gracias. Vamos con la pregunta del pastor. Sí. ¿Los 144.000 son literal o simbólicos? Tiene que ver la grabación la persona que la mañana. No lo dije tan abiertamente, pero miren, son simbólicos, ¿sí? Son simbólicos. Pero no sé si vale la pena decir esto que voy a decir, pero igual me he hecho la pregunta si pudieran ser literales. De hecho, hay un grupo religioso llamado los Testigos de Jehová que ellos creen que es literal. ¿Sabían eso? ¿O no sabían? Ellos creen que es literal. Pero cuando uno dice simbólico, tiene que tener asidero en el texto, ¿sí? Ahora, ustedes encuentran el 144 pelado o 144.000 en otra parte de Apocalipsis. Esto es para los que han estudiado bien el texto bíblico. ¿Lo encuentran en alguna otra parte? ¿Ah? Podemos ir a la Biblia porque agarremos la Biblia en Apocalipsis, cuando habla la última parte de la Nueva Jerusalén, las medidas de la ciudad. Siempre se me pierde el texto, pero está acá. 21, Sí, es el 20. ¿Cuál? 21:17. Lo encontró. Dice, y midió su muro, y dice acá 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Gracias, amigo. ¿Cuánto mide, dice el muro? ¿Y cuánto mide de alto? Y en realidad es como un cubo. 12.000. Y si uno hace un cálculo matemático allí, hay mucha similitud con los 144.000, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que la Nueva Jerusalén es como un cubo, literal? ¿O hay un simbolismo allí? La hermana Juan, cuando habla de la Nueva Jerusalén, habla de que son sus calles de oro. Hay cantos que hablan de las calles de oro. Pero ese es el énfasis de Apocalipsis, hablarnos de la materialidad de la ciudad. ¿O está queriendo decir otra cosa? ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? 12. ¿Y qué nombres tienen? ¿Por qué se repite tanto el 12? Que además, ¿cuánto es 12 por 12? Y uno dice, empieza... ¿No será, digo yo, que tiene algo que ver con eso? Y eso es lo interesante. ¿Usted cree que los 12 apóstoles van a estar en cada puerta y no solo San Pedro, como se enseña por ahí? ¿Los 12 van a estar ahí esperándonos? No está hablando de eso. Lo que está hablando primero, y acá hay que hacer el estudio, el oro en la Biblia. El oro. Creo que es Job 23. A mí me gusta mucho ese texto que dice, si él me probare, dice, saldré como el oro, dice.
Y el oro en la Biblia no solo se usó, ojo, ¿para qué? ¿Dónde se usó harto el oro? En el santuario, y especialmente ¿dónde? En el lugar santísimo. Y miren, y en Primera de Reyes, no me acuerdo el texto, pero cuando está hablando de la construcción del templo de Jerusalén, de Salomón, se dice allí del lugar santísimo que era completo de oro, y dice que era como un cubo, el lugar santísimo del templo de Jerusalén, idéntico, pero no en magnitud, a la descripción de la Nueva Jerusalén. Es decir, que la Nueva Jerusalén es descrito como un gran macro lugar santísimo. Ahora, ¿yo por qué estoy arrojando estas ideas? Porque lo que estoy diciendo, solo dentro del libro de Apocalipsis, es que hay evidencia de sobra, primero, de que los 144.000 es un número simbólico, y después lo describe 12.000 aquí, 12.000 acá, otra vez el 12. El 12 en la Biblia, ¿qué es? ¿El número de quién? Del pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, ¿sí? Ahora, esto no es gematría. Si usted anota por allí esta palabra rara judía con G de gato, gematría, esto no es gematría. La gematría significa, desde la cábala judía y otros más antes, de que los números en la Biblia tienen propiedades no solo simbólicas, sino espirituales, cargas. Abren dimensiones, portales, etc. No, nosotros no creemos en eso, la sefirot y toda esa cuestión, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sino que al contrario, los números en la Biblia tienen un simbolismo, pero para una enseñanza espiritual. Eso es mejor. Último ejemplo que les doy para esto que estamos diciendo, el número 40. A ver, háblenme del 40. ¿Dónde aparece el 40? Cuando llovió 40 días y 40 noches. Ya, muy bien. En el diluvio, ¿dónde más? Moisés. El pueblo, 40 años. ¿Dónde más? Jesús cuando llegó 40 años. Y aquí, en esos tres ejemplos nomás, siempre aquí está conectado el 40. Con algo espiritual. ¿Pero en qué? De una prueba. Prueba para purificar. De hecho, Primera Reyes 18, cuando Elías tiene que reencontrarse con Dios, dice que se demoró al monte Oreb, al Sinaí lo mandó el Señor, 40 días de camino. Prueba. Ahora no quiere decir que, yo tengo 40 años, yo nací en el año 1940, esto significa nada que ver, ¿entiendes? No tiene que ver con eso, sino que el simbolismo o la numerología bíblica está dada ahí para enseñarnos grandes verdades espirituales. Lo mismo con el número 7 y el ciclo sucesivo. Gracias, doctor. Quiero cerrar el micrófono porque se viene la última para ir finalizando, y dice así: los nombres escritos en el libro de la vida son de las personas bautizadas. Sí, no. Sí, porque se mantuvieron fieles y se bautizaron, vamos a decir así. Pero se bautizaron. Pero no necesariamente. ¿Adán estará en el libro de la vida? ¿Se bautizó? No. Y otros más, Moisés, ¿no es cierto? Ahora aprovecho de decir por la pregunta lo siguiente. El libro de la vida del Cordero, el libro de la vida que está en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia también, significa y tiene que ver con los nombres de todos aquellos que se van a salvar, los salvos de todas las edades. De hecho, eso dice un texto que leímos en la semana, ¿se acuerdan? Apocalipsis 13, creo que el versículo 8 o 9. Y dice que es por la vida, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, dice, desde la fundación del mundo. Porque en el simbolismo de los sacrificios ya estaba prefigurado por fe el sacrificio expiatorio y salvífico de Cristo. Y si Adán y todos los que le sucedieron creyeron por fe en ese sacrificio, se salvaron. Precioso, ¿no? Pero entonces uno dice, ¿y cómo ahora que se abren los libros en el cielo, en el juicio investigador, cómo entonces revisan los casos de esos que murieron antes? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Con los registros. Si tú tienes un registro, yo siempre ejemplifico esto, el libro de la vida y los libros en general que tienen que ver,
con un álbum de fotos, y ahora me puse abuelito. ¿Ustedes tienen algún álbum de fotos en la casa todavía? Pero fotos físicas. ¿Cuántos tienen álbum de fotos? Eso, qué bueno, bonito que nos ha perdido. Ya no existe Kodak, ¿no es cierto? No, ya no existe Kodak. Uy, qué viejo, se le cayó el carnet. No existe Kodak. Y uno iba a, ¿cómo se le decía? ¿Se acuerdan? Aquí iba a hacer las fotos. ¿Ah? Eso, a revelar. Y uno las pegaba. Y qué lindo práctica de paso para los niños mostrarles eso, porque ellos están tan digitalizados que eso es de la edad de piedra, ¿no? Mostrarles las fotos, pero para mí el libro de la vida es como el álbum de fotos. Y hay gente, a mí me pasa, yo soy medio llorón cuando son cosas personales, emotivas, uno se acuerda, recuerdo, y uno mira y se emociona de cómo era en ese tiempo, y empieza a acordarse, ¿sí? Yo creo que el libro de la vida es como un álbum de fotos que el Señor tiene de la vida de los fieles de todas las épocas. Y Él lo que hace en ese libro es confirmar la lealtad, la fidelidad de sus hijos, y aquellos que sean retenidos en ese libro por la gracia y el poder de Cristo y por la vida de fidelidad de sus hijos, esos finalmente van a entrar a las puertas de la ciudad celestial. Entonces es un tema muy bonito. A mí me gusta mucho estudiar ese tema del libro de la vida, muy, muy precioso. Muchas gracias. ¿Respuesta? ¿Quedan conformes con las respuestas que se dieron? Yo sé de que cuando uno va hablando de esto, uno como que se va motivando y a veces sale una pregunta, sale otra pregunta, y vamos a dar espacio para 2 preguntas. Solo 2 preguntas, ¿ok? Yo sé que le hemos sacado el jugo. Yo les dije, yo les vengo diciendo hace como 2 semanas, 3 semanas, que íbamos a sentar a nuestros invitados. Pobrecito Jonathan ayer quedó afónico, pero ya tiene agüita, ¿ya? Así que todavía tiene como para 2 preguntas, ¿ok? 2 preguntas. Que alce su mano si es que hay preguntas, ¿ya? Aprovechemos de sacarle el jugo, porque de aquí a que los tengamos los 2 sentados aquí nuevamente para hacerlo, va a estar difícil, ¿ya? Así que levante su mano quien tenga alguna pregunta. Oye, aquí son muy sabios. No hay ni una pregunta, ni una duda, ¿ya? ¿No? Ok. Ya. Aproveche de levantar la mano. Ok. ¿Quién tenía la pregunta? ¿Simón? Emanuel. ¿Cómo fue? El pastor dijo esta mañana, mencionó a los 144.000 y a la gran multitud. Y lo que al menos entendí yo es que, según los que usted presentó, son el mismo grupo. Bajo, digamos, ¿qué fundamento o qué argumento podría confirmar eso? Sí. Perdón, sí. La primera es la respuesta que se le da a uno de los ancianos. El anciano le pregunta a Juan, ¿se acuerdan? Y le pregunta primero a él, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dice, no, yo no sé, tú sabes, le dice. Y la respuesta que da es clara. Primero le dice, estos que están aquí han salido de la gran tribulación. Y tú no ves ninguna otra gran tribulación alrededor, a excepción de lo que sucede en la primera parte de Apocalipsis 7. La crisis que se va a desatar con los sellados. Esa es la primera razón, ¿sí? Ahora hay todo un asunto técnico, pero que tiene sentido, que tiene que ver con el verbo ver, ¿no? Se usan 2 aspectos, digamos, fundamentales. La primera vez dice que vi, está hablando de los 4 ángeles, etcétera, de todo lo que leímos, pero también se refiere a ese grupo que se empieza a decir son 144.000. Él dice que escuchó solamente el número, ¿no es cierto? Pero el verbo ver está allí. Pero cuando aparece en el versículo 9, creo que es, la gran multitud usa de nuevo el verbo ver. Pero ahora, como yo mismo dije, dice que vi y era una multitud incontable. Entonces los que favorecen la idea de que son 2 grupos distintos se toman de eso para decir, mira, estos sí tenían un número, acá nadie lo puede contar. ¿Me entienden? Pero se salta este aspecto. Se salta la idea de que están, hay que leer todo el texto, ¿no es cierto?, de que están adorando, ¿no es cierto?, de que están con palmas en las manos, señal de victoria. Algunos lo relacionan y tienen razón con qué fiesta de las fiestas judías. ¿Dónde tú levantabas Las cabañas. las cabañas o los
tabernáculo. ¿Y cuándo vamos a experimentar eso? ¿Cuándo experimentaremos eso como pueblo de Dios, la fiesta de las cabañas? Porque eso es un símbolo, no sé si saben. ¿Eso después de qué otra fiesta viene? ¿Nosotros estamos en el día de la expresión? ¿Y entonces cuál viene después? Las cabañas. Pero eso de qué está hablando, ¿por qué se hacía eso con las hojitas? Que yo estuve en Israel y vi cómo armaban las cabañitas, era bien bonito, pero yo le preguntaba a los judíos, ¿pero por qué estaba haciendo eso todavía? ¿No? Y ahí quedaban, no les gustaba la pregunta, porque es una fiesta cultural de nuestro folclore judío. Sí, le decía yo, pero eso tiene un simbolismo de victoria, de que vamos a alcanzar la redención. Sí, decía, puede ser, pero no les gustaba mucho, no quieren seguir practicando la fiesta. Entonces, el simbolismo de lo que está allí es de victoria que se complementa con la alusión de Cristo, de la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, que ha limpiado sus ropas. Pero después dice, ¿no es cierto?, de que Jesús, el Cordero, es bien curioso de que el mismo Cordero, ¿qué va a hacer con el pueblo? ¿Se acuerdan de la última parte del texto? Dice que los va a guiar. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? No, nos parece que no lo ha leído mucho. ¿Y a qué está haciendo eco? ¿Qué está citando? ¿De dónde sale esa idea de que nosotros vamos a ser llevados a corrientes de agua y todo? ¿De qué lado? ¿De qué parte de la Biblia sale eso? Salmo, ¿cuál? Salmo 23. ¿No se acuerdan, hermanos? El Salmo 23 me guiará y después habla, ¿no es cierto?, de las aguas. Entonces, en resumen, los aspectos que están allí marcados en el texto, por lo menos en lo que yo entiendo, sugieren que primero es el mismo grupo, por los antecedentes que acabo de mencionar, es decir, hay una relación entre la primera escena y la segunda. Pero la otra interpretación, para ser justos quienes creen esto, es que el segundo grupo sería todo el conjunto de los redimidos de todas las épocas. Pero el gran pero que tenemos allí es que ellos no han pasado y no pasaron nunca la gran tribulación. ¿Se entiende? No sé si me captan el punto. Eso es más que importante. Y por eso, a ver, me voy a poner más polémico, pero entiéndanme bien, hay que ser responsable y estudiarlo. Por eso tiene bien buenos puntos la así llamada teología de la última generación. A eso apunta esa teología, bien estudiada. ¿Sí? Yo nunca me he abanderado abiertamente como un seguidor. No me gustan las clasificaciones, las etiquetas que hacen los teólogos más que nada. Pero si tiene puntos adicionales por esa cuestión, porque toda la teología, en filosofía o teología técnica, eso se llama el telos del sistema de verdad. La teleología, eso significa que todo tu sistema, a ver, lo voy a ejemplificar desde el punto de vista de la ciencia. Es como el ejemplo de Albert Platinger, cuando habla de ciencia y religión, del diseño inteligente, y dice que este tipo un día se encontró un reloj en un pastizal, en el campo. Un famoso caso, y es verídico, se encontró un reloj de esos relojes a cuerda. No sé si alguien ha visto los a cuerda, ¿no es cierto? Que algunos se los colgaban acá con una cadena bien bonita. Y tú abrías el reloj, toda una joyería hermosa. Pero cuando tú abres el reloj, decía Platinga, tiene todo un sistema de cositas allí, piezas que es muy complejo, un reloj suizo, por ejemplo, y muy caro. Nadie usa eso ahora. Pero Platinga dice, pero todo eso, todo el engranaje, todo el aspecto técnico, todo eso, si lo desarmáramos y lo volviéramos a armar, tiene un telos, o propósito u objetivo. ¿Cuál es? Darle bola. Seguro, ¿no? Apocalipsis, y yo diría toda la historia de la salvación, tiene también un propósito, un telos. Y ese propósito final, especialmente en Daniel y Apocalipsis, es restaurar la imagen de Cristo en una comunidad o una generación completa, y en eso es distintivo y único comparado con todo el resto de seres humanos previos y fieles. Porque esa es la crítica que se le hace. Siempre ha sido así la misma demanda del Señor. Sí, es correcto, pero nunca ha pasado en una generación completa. Y si ustedes dicen, no, pero ¿cómo una generación completa? Los 144.000. Eso es lo extraordinario. Y bueno, podríamos seguir mencionando eso, pero volviendo al punto original, esa es la razón de por qué es simbólico, ¿no? El énfasis no está tanto en el número en sí mismo, ¿no?,
sino en las características que el mismo libro de Apocalipsis va proveyendo acerca de este grupo, y donde están más claras esas características en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Ahí está descrito por lo menos en 7 rasgos el carácter del pueblo de Dios, y nota tú, inmediatamente después viene el mensaje de los 3 ángeles. Sí, bueno, es precioso el libro de Apocalipsis, pero yo podría decir eso. Lo último. Sí, adelante. Podría entenderse que los 144.000 están digamos, o pertenecen o están en medio de la gran multitud. Esa podría ser una, pero resulta que la pregunta es, uno tendría que precisar así, si la respuesta del anciano, ojo, ni siquiera fue de Juan, porque Juan no sabía. Eso es interesante, ¿no? Te está dando una interpretación a alguien que está allá arriba, algún representante de otro mundo, no sabemos quién. Y Juan, como a veces tenemos que hacer nosotros, yo lo dije en la mañana, es mejor decir, Señor, tú lo sabes, yo no sé. Sí, uno tiene que en exégesis a veces decir, yo no sé, diferente novedad. Pero entonces la respuesta es, estos son, le responde, los que han salido de la gran tribulación. La única opción para esa interpretación es que Juan quizás situó sus ojos en una porción de esa gran multitud innumerable. Pero eso que yo acabo de decir tiene que ser demostrado en el texto. Si el texto ampara lo que tú acabas de decir, amén, y yo lo abrazo también. Pero no estoy tan seguro porque está hablando de todo el grupo que está allí. Esa es mi lectura. Gracias. Una última pregunta. Antonio tenía una duda en cuanto a la segunda venida de Cristo. Sí, por favor. Tantas señales. Una de las señales dice Mateo 24 de que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y acá en la Reina Valera 1960, que es la que yo tengo, se dice con una palabra, luego del versículo 29, dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La pregunta que me surge en cuanto a esto es por qué esta señal está justo antes desde que aparece el Hijo del Hombre en el cielo. Las señales en plural. Las señales de los cielos. Sí. ¿Que se van a cumplir de nuevo? ¿Si justo antes de la venida? Sí, respondo. Hay 2 tipos de señales que se parecen mucho pero que no son iguales. Parecen iguales pero no son iguales. Una de esas, ¿no es cierto?, y que están los profetas del Antiguo Testamento, son las señales así llamadas cósmicas. 1755, 1800, etc., ¿no?, hasta 1832, que es el oscurecimiento primero el terremoto de Lisboa de 1755, y después vienen las otras en la luna, el sol, en la caída de las estrellas. Eso es confirmado proféticamente por el lenguaje. Por lo tanto, yo personalmente no dudo de eso. Hay muchos que atacan esa lectura. Te podría dar los nombres de los teólogos que metieron esa idea de confundir y decir que son las mismas. Incluso al confundirlas, dicen esta cuestión del terremoto de Lisboa y toda esa cuestión ya no va. Así andan diciendo algunos, ¿no? Pero no es tan así. Eso tiene amparo profético. Y si quiere estudiar más, algún hermano, yo le puedo hacer llegar un estudio específico, 3 estudios en realidad que analizan eso en los textos, ¿no? Se los puedo pasar. Pero en segundo lugar, y acá viene el punto, cuando esté pronto a suceder la segunda venida, y hay muchos otros textos, no solo lo que tú citaste, en los profetas es prominente esto, va a sacudirse el cosmos y todo el ecosistema. Hasta los salmos dicen que las montañas van a saltar, dicen, como cabras del Montesa, ¿no? Se van a derretir. Hay una simbología, que en realidad no es simbología, un trastorno de la naturaleza, y que se van a repetir, y no solo así, sino en forma más dramática, ¿no? Hay mucho de eso. Pero para ir al punto, hay que distinguir entre 2 tipos de señales, ¿sí? No es lo mismo, yo te lo puedo mostrar con los textos, que por honor al tiempo no lo vamos a hacer ahora, porque piensa tú cuando ves, ¿no es cierto?, en el 5º y el 6º sello, aparecen de nuevo las señales. Y hay otra parte donde aparece un gran terremoto también, en Apocalipsis. Pero no es exactamente lo mismo, incluso en el orden de cómo son descritas esas señales, no siguen la misma secuencia. Y eso hay que poner harto ojo. Parece que no es lo mismo, pero son 2 tipos. Una, que se cumplieron históricamente para anunciar
la inauguración del tiempo del fin en 1798, y la otra es cuando el Señor Jesucristo venga y se trastorne la naturaleza, el cosmos. ¿Por qué? Porque la creación dice que gime, ¿recuerdan? Dice Pablo, gime porque espera la aparición de su Creador en gloria y majestad. Gracias, pastor. Yo creo que ya no hay más preguntas, ¿cierto? No se hay ninguna pregunta, pero ya, muy bien. Agradecemos a... Ya tengo una, y si hay alguna señal física, nosotros, me incluyo en el grupo de que se está hablando, vamos a tener una señal física de cuando ya la gracia se acabó y ya se van a empezar a Señor bien. Cuando el Señor ya termina su obra, una señal física que termina. Es difícil ver que hay una señal física, porque la señal, aún en el decreto dominical, gracias, porque algunos dicen que se decreta la ley y aún quizá el edicto de muerte puede ser una muestra, ¿sí? Porque ya no hay nada más que hacer con el edicto de muerte, ¿no? Ahora, ¿dónde uno puede tener luz de eso? Hay que leer el libro de Esther, que es el consejo inspirado de Elena de White. Cuando habla de Esther, dice que lo mismo que pasó con Mardoqueo y el pueblo de Dios en ese tiempo va a volver a suceder con el edicto de muerte. Sería un lindo estudio poner Esther a un lado y Apocalipsis 3 al otro lado. Así los textos ponerlo, como hacía incluso Jonathan con Apocalipsis y el Salmo 148, por ejemplo, o el 150. Esa cuestión lo podemos hacer todo, hermano. Si usted tiene una Biblia en una hoja en blanco y más encima le enseña a su hijo pequeño, voy a escribir en Apocalipsis 3. Yo hago así con mi hija. Y mi esposa me mira y dice, ¿cómo van a hacer escribir Apocalipsis? Es muy complicado. Pero escribe. Y así practica con la escritura y comparamos. La obra comparativa del estudio de la Biblia es lo que más necesitamos, y yo creo que Esther da una clave. Porque piensa tú, cuando viene el edicto de muerte, ¿qué hace Esther? Por motivación de Mardoqueo, ¿qué hace Esther? Intercede, va ante el mismo rey, y hay todo algo que sucede, y uno podría preguntarse, ¿hasta ese momento había gracia para el pueblo de Dios? ¿Hasta dónde se cierra? Nosotros sabemos que se va a cerrar el santuario, pero mientras todavía esté abierto, todavía hay gracia, y ahí va a cobrar toda la fuerza el mensaje del tercer ángel, va a caer con fuerza la lluvia tardía y va a realizarse el fuerte revuelo. Dice Apocalipsis 18:1 que toda la tierra será llena con la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay oportunidad todavía, pero la idea es no esperar a última hora. Si nosotros podemos hacer preparativos hoy y estudiar este precioso mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia, nuestro deber es estudiarlo y proclamarlo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Jonathan, por responder las preguntas que se han hecho. Ya, vamos a orar. Vamos a orar por acá los predicadores que tuvimos en esta semana, en este seminario. Así que nos ponemos de rodillas. Invitamos a todos a colocarse de rodillas. Queremos hacer una oración especial por el pastorado y por todos. Que puedan los que no pueden permanecer. Padre amado, que está en los cielos, santificado y alabado sea su altísimo nombre, Señor. Gracias por aún darnos tiempo, gracias por darnos la oportunidad de poder aprender más de usted, saber cómo usted quiere que nosotros nos acerquemos, reconocer el tiempo, cómo alabarlo, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad. Y también le agradecemos la disposición que usted ha puesto en el corazón tanto del pastor como de Jonathan. Le queremos pedir una bendición especial por ellos. Usted bendiga su ministerio, bendiga su vida, Señor. Que usted pueda seguir utilizándolos para el avance de su obra. Acompáñenos, Señor, también a todos los que estamos aquí, toque nuestros corazones, nuestra mente. Que lo que se haya hablado durante estos días no quede sin fructificar, Señor. Haga su obra en cada uno de nosotros. Esto se lo pedimos y agradecemos.